Bueno, mis estimadísimas enfermeras, que la pantalla está con ustedes, vamos a resolver pues esta vuelta, este temita. Este temita está muy interesante y ese artículo que le dio el profesor está increíblemente interesante. ¿Listo? De ahí saqué una sola imagen, la otra imagen la saqué de otro lado. Listo, por el tema, les recomiendo que si pueden, se lean el artículo porque está muy chévere. Bueno, eso como primera medida. Como segunda medida, esto que dice, estos póster, pues no sé, este modelo, este formato, porque se lo mandó aquí, esto que dice que análisis de datos, resultados, eso, pues, ahí que datos, no sé ustedes, no estamos analizando ningunos datos ni nada de eso. Entonces, normalmente el póster lo que lleva es introducción, el contenido y las conclusiones, ¿cierto? Bueno, y la bibliografía y esas cositas, pero nada de que análisis de datos y esas vainas, no. Entonces, tienen que preguntarle a él bien qué es lo que él quiere que coloquen, pues, ahí en esos puntos. La introducción y la conclusión, pues, obviamente la hacen ustedes para que hagan el ejercicio intelectual, a ver si entendieron el tema y tal. No se preocupen porque la hagan bien o no, porque pues igual ustedes van a una tutoría y la idea es que le corrijan o no importa que no la hagan. Como la tutoría es mañana, no la hagan, sino que simplemente pues usted le dicen al profe que es la idea realmente, es que usted le van a mostrar estas imágenes y le van a decir cuál es la idea que ustedes tienen, cuál es el plan, cómo ustedes piensan enfocar el póster y que él les diga si sí está bien o no. O sea, si él lo quiere así o no, ¿no? Porque pues ustedes saben que cada docente tiene su idea, su metodología, su forma pues de ver las cosas. Listo, entonces ya después de que él les diga que sí o que les diga cambien esta imagen, pongamos esta, enfóquense por aquí o por acá, ahora sí hacen la introducción y las conclusiones de acuerdo al enfoque pues del tema. Listo, bueno, pero entonces yo les voy a explicar el contenido del tema como tal, que es lo importante, porque entiendo pues que el artículo está en inglés, a veces es difícil entender estos temas y conectarlos y tal. Listo, entonces por eso vamos a hacer este ejercicio. Entonces, bien, lo primero es que ustedes van a hablar. Mis estimadísimas enfermeras, me perdonan un poquito la voz porque estoy convaleciente todavía, ¿sí? Entonces ustedes, digamos, van a hablar de microbioma y su relación, ojo a esto, vamos a hablar de microbioma y su relación con los errores congénitos del metabolismo. Es importante tener claro el para dónde vamos. Listo, porque hay muchas cosas que hablar. De cada cosita que vamos a mencionar habría mucha cosa que hablar, pero lo importante es que nosotros vamos a hacer es esa conexión. Listo, porque si no el tiempo, pues no le daría. Suele hablar 3 días tanto de microbioma como de errores congénitos del metabolismo. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que esta imagen la modifiqué pues de un artículo ahí en las referencias bibliográficas, pues están de donde saqué las cuatro imágenes, la cuarta es del artículo que dio el profe. Esta imagen la modifiqué, está en inglés, tan, entonces bueno, le quité unas cosas y le puse todos estos efectos. Estos efectos pues del microbioma, ve que es lo que vamos a hablar. Listo, entonces lo primero que ustedes van a hacer aquí en esta diapositiva es el centro de su película, es definir qué es microbioma. ¿Qué es el microbioma? El microbioma, entonces ustedes lo definen como quieran, no importa, como entiendan. La idea es que ustedes dejen claro que primero es una comunidad, un grupo de bacterias, un conjunto, una comunidad, un set de bacterias, como sea que encuentren la definición. ¿Listo? Una comunidad de bacterias, no una comunidad de microorganismos. ¿Listo? Sus genes, o sea, su material genético y su entorno, o sea, las sustancias que ellos produzcan y las sustancias que ellos necesitan pues para su metabolismo y tal. Listo, a todo eso es lo que llamamos microbioma, o sea, las bacterias, su material genético y su entorno. Listo, su entorno inmediato, pues estamos hablando. Ahora, si nosotros nos acogemos a esa definición, pues podemos encontrar microbiomas pues en muchos sitios, ¿cierto? Pero nosotros estamos hablando del microbioma, o sea, estamos hablando de esa comunidad de bacterias que encontramos es en el organismo, que es lo que a nosotros nos interesa, y específicamente vamos a hablar del microbioma intestinal. ¿Listo? Intestinal. Ese es nuestro foco, el microbioma intestinal. ¿Listo? Que es lo que vamos a conectar con los errores congénitos del metabolismo. Bueno, entonces eso es lo primero. Ahora, teniendo claro qué es el microbioma, usted pasa a decir cuál es, eso para qué sirve, mejor dicho, qué es lo que nos va a conectar después con los errores congénitos del metabolismo. Entonces, ¿para qué sirve el microbioma? Nosotros ya o bueno, cuando, no sé si con ustedes estudiamos eso, pero cuando ustedes vieron micro, acuérdense que ustedes en micro ven, les meten inmunología, ¿no? Dentro de micro, fisio, bueno, se lo conectan ahí como con otras materias. Pero digamos en micro, cuando ustedes ven el tema de la flora normal, ustedes les hablan de que la flora normal sirve para qué. La flora normal sirve para
Lo clásico, pues, que uno dice es que sirve para, digamos, proteger, es hace parte de la inmunidad innata, digámoslo así. Entonces evita que ciertos agentes invasores nos invadan, ¿cierto? Por ejemplo, la vagina, ¿se acuerdan que la vagina tiene lactobacilo y el lactobacilo produce ácido láctico y el ácido láctico baja el pH? Y eso evita, pues, que otras bacterias patógenas proliferen, que otros microorganismos. Aquí vamos a hablar de las otras como 55.500 millones de funciones que tiene el microbioma, porque son un poco. Aquí yo puse algunas, pero son un poco. Listo, entonces entre esas funciones, ¿cuáles tenemos? Tenemos esta que está acá a mi izquierda, que es metabolismo de carbohidratos y aminoácidos aromáticos. ¿Listo? Participa en el metabolismo de los carbohidratos y aminoácidos aromáticos. Mire que de cada cosita que dice aquí, nosotros podríamos hacer un simposio. ¿Listo? Pero no es el caso. O sea, simplemente la mayoría de las cosas las vamos simplemente a mencionar. Entonces, esto como primera medida, para poder hacer la conexión después. Esto como primera medida. Como segunda medida, participa en la biosíntesis de cofactores y vitaminas. Increíblemente importante. ¿Listo? Y como tercera medida, participa en la síntesis de ácidos grasos de cadena corta, que es el centro de su película. Obviamente el microbioma también se produce en otras sustancias, pero digamos este es el centro de la película. ¿Listo? Estimula la producción de ácidos grasos de cadena corta. Ustedes no van a explicar cuáles son los ácidos grasos de cadena corta. ¿Por qué? Porque se supone que eso ya lo vieron en bioquímica, cuando vieron metabolismo de lípidos. ¿Listo? Yo se lo voy a explicar, ustedes no lo van a explicar en su póster, en su exposición, yo se lo voy a explicar para recordarles, para que no los vayan a corchar por si les preguntan después. Pero se supone que ustedes ya lo deben saber también. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes no lo van a explicar allá. Entonces, mire estas culebritas que tenemos aquí, estas culebrillas que tenemos aquí y esas bolitas. Si ve, estas culebritas son los ácidos grasos, son ácidos carboxílicos. ¿Por qué carboxílicos? Pues porque tienen un grupo carboxilo que es tienen un grupo funcional que es el grupo carboxilo. ¿Listo? Entonces, mire, esto, cuando usted ve esto así, esto es una cadena de carbono e hidrógenos, donde esta puntica representa el carbono. Esta línea es el enlace. Esto otro carbono, esto es un enlace, otro carbono, enlace, otro carbono. Aquí ya cuando bajamos, esto ya no sería un carbono porque aquí nos están diciendo que esto es un oxígeno. Mire, cuando le ponen a usted aquí es un oxígeno. Ya usted sabe que el carbono está unido, pues cuando no tiene nada más, está unido a hidrógenos, ¿no? Cuando no le pone nada, es hidrógeno. Listo, perfecto, genial. Esto es un recorderis. Mire que este carbonito de aquí está con un doble enlace unido aquí al oxígeno y con un enlace simple unido acá al oxígeno. Este es el grupo carboxilo. ¿Se acuerda de pronto se acuerdan de que lo han visto con un hidrógeno aquí? Un hidrógeno. Sí, que es cuando no está ionizado, pero generalmente en el organismo está ionizado. ¿Listo? Generalmente está ionizado, o sea, lo vemos así. Entonces, mire, este señorito, este ácido carboxílico que tiene uno, 2, 3 y 4 carbonos, ¿sí? Tiene 4 carbonos, es el que nosotros llamamos ácido butírico. Pero como está ionizado, lo llamamos butirato. Acuérdense, cuando está ionizado, uno generalmente pone la terminación ato ahí. Entonces sería el butirato. Generalmente en el organismo, estas vueltas están ionizadas casi siempre, ¿cierto? ¿Se acuerdan también con los aminoácidos y todo eso? Que generalmente están ionizados. Listo, entonces este señor es el butirato. Si ustedes se acuerdan, ustedes no van a explicar esto que yo les acabo de decir, que el grupo carboxilo, que no sé qué, no. Ustedes dicen, produce ácidos grasos de cadena corta. Ah, bueno, ¿cuáles son los ácidos grasos de cadena corta? Eso también ya lo vieron. Son los ácidos grasos que tienen menos de 6 carbonos. Entonces, mira, aquí tenemos este de 4 carbonos, que es el butirato. Solo dicen eso. Tenemos este de 3 carbonos, que es el propionato. Y tenemos este de 2 carbonos, que es un ácido graso un ácido carboxilo que ustedes conocen muy bien, que es el ácido acético o acetato. ¿Se acuerdan del ácido acético que lo vimos o lo vieron pues cuando uno estudia la beta oxidación o cuando se estudia el colesterol o cuando se estudia la glucólisis o la síntesis de los ácidos grasos? ¿Se acuerdan? Cuando uno estudia la glucólisis, que le dicen a usted que la glucosa se termina convirtiendo en piruvato y luego ese piruvato se convierte en acetil-CoA. Pues cuando hay oxígeno, obviamente, se convierte en acetil-CoA, ¿se acuerdan? El acetil-CoA es este señor. Es un acetato que tiene pegado un CoA. Eso es el acetil-CoA. O sea que este señor es un amigo de ustedes de larga data, de vieja data. Ya lo conocemos. ¿Listo? Este es el mismo. Y no que por aquí se ve diferentico de pronto, pero es el mismo.
¿Listo? Entonces lo que ustedes dicen, definen qué es el microbioma, dicen que el microbioma hace esta vuelta acá y produce estos señoritos que son estos. Y estos señoritos son casi que la estrella de nuestra película porque ellos van a producir como 50.000 efectos. ¿Listo? Que son estos que están acá abajo. Hay más efectos. ¿Listo? Hay más efectos, hay más cosas en las que participan. No solamente esta sustancia, sino el microbioma de acuerdo, pues, por otras vías, por otras sustancias que liberan y tal. Pero, digamos, vamos a mencionar solo esas, ¿listo? Para después poder hacer la conexión. ¿Listo? Las vamos a mencionar porque no vamos a profundizar en ellos porque no les va todo el seminario. A menos de que el profesor les diga en la tutoría mañana, pues otra cosa, ¿listo? Se acuérdense que la directriz que vamos a seguir es la directriz que nos diga el tutor que ustedes tienen, ¿ya? Listo, entonces ustedes llegan aquí, define microbioma, funciones, tan, produce ácido graso, y estos ácidos grasos van a producir ciertos efectos. ¿Cómo van a producir estos efectos? Pues bien sea ellos directamente o bien sea estimulando a otras células, a células epiteliales o a células del sistema inmune para que hagan la vuelta, pues, que vamos a decir. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los efectos? O en qué cosas participan, pues, digámoslo así. Primero, son fuente de energía. Pues son ácidos grasos, ¿cierto? Son ácidos grasos, entonces tú no lo puedes. Acuérdate que el este acetato, si yo le pego un CoA, lo convierto en acetil-CoA y lo meto al ciclo de Krebs. Listo, sale para pintura. ¿Sí pilla? Entonces son fuentes de energía. Estos señoritos los podemos utilizar tanto estas células epiteliales como las células bacterianas, lo pueden utilizar como fuente de energía. ¿Listo? Entonces, genial, eso por ese lado, genial. O sea que son chéveres estos señores, listo. Otra cosa es que aumentan las citoquinas antiinflamatorias. Mire, está de aumenta citoquinas antiinflamatorias como cuál, como la interleuquina 10, lo cual es genial también. Porque, mire lo que dice aquí, aumentan las citoquinas antiinflamatorias y disminuyen, esta vez disminuyen las citoquinas proinflamatorias, lo cual es genial. ¿Por qué es genial? Bueno, antes de avanzarle en estas genialidades, en estas maravillas que producen estos señoritos, les recuerdo, porque ahora vamos a conectar esto con otra cosa, que esta bacteria, este microbioma, digamos, produce estos ácidos grasos de cadena corta, es a partir de metabolizar a la fibra. La fibra, pues, digamos, ¿cierto? La fibra que uno consume, ellos la metabolizan y ahí producen esos ácidos grasos de cadena corta. Es decir, que esto se produce en los pacientes que tienen una dieta adecuada, balanceada, y una dieta adecuada, ¿qué es? Pues una dieta que tiene un alto contenido de fibra y bajo contenido, pues, digamos, de grasas, pues, de grasas y de proteínas. Bueno, digamos, una cantidad adecuada, pues, de grasas y de proteínas. Listo, que no sea excesiva, pues, digámoslo así, y una dieta alta en fibra. ¿Ya? Entonces, con esa fibra, estas microbiomas producen estos ácidos grasos de cadena corta, gracias y se producen todos estos beneficios que estamos viendo acá abajo. ¿Sí pilla? Eso es importante, o sea, porque es importante la dieta adecuada para que se produzcan estos efectos que estamos viendo acá. ¿Listo? Re importante recalcar ese detallazo. Porque una de las cosas que más influye en el microbioma, este microbioma, varía dependiendo de la persona, dependiendo de la edad, dependiendo del sitio donde usted vive, la región y tal. Pero una de las cosas que más afecta al microbioma, al tipo de microbioma que usted tiene en su organismo, es la dieta que tenga. Y obviamente al efecto que produzca ese microbioma, pues es la dieta. ¿Listo? Esta es otra razón para tener una dieta adecuada. Bueno, perfecto. Entonces, mire, estimula la síntesis de citoquinas antiinflamatorias y disminuye la síntesis de citoquinas proinflamatorias. ¿Eso es chévere o eso es malo? Eso es chévere, eso es bueno. ¿Por qué? Eso es genial. ¿Por qué? Porque en estado normal, digamos, hay momentos en los que yo necesito que se active la inflamación. Obviamente, cuando me está ingresando, por ejemplo, un organismo invasor, un microorganismo invasor. Yo necesito que se active toda esa respuesta inflamatoria, pues, para matar a ese organismo invasor. Listo, entonces en ciertas situaciones yo necesito pues esa respuesta inflamatoria, obviamente, pero necesito que esa respuesta inflamatoria se active en esas situaciones, cuando la necesito, no cuando no la necesito. Porque si se me activa esa respuesta inflamatoria cuando no la necesito, me va a producir es daño, más daño, enfermedades. ¿Listo? Varias enfermedades que las vamos a mencionar, creo que más adelante vamos a mencionar algunas. Bueno, y obviamente que se me active y no se me active en exceso. Obviamente cuando se active, que no se active en exceso, o sea, que active lo que necesito, pan, eliminemos al invasor y chao. Eso ya ustedes lo vieron también. Entonces, este efecto de que me aumente la citoquina antiinflamatoria y me disminuya las proinflamatorias es genial también. Estimula el crecimiento de bacterias. Obviamente, esto es genial. Miren, bacterias como el lactobacillus, el bifidobacterium, porque estos son bacterias que hacen parte pues, del microbioma, que la necesitamos, digamos, para producir todos estos efectos. Entonces, esto genial también. Función inmune, participan en la función inmune, genial también. Participan en la señalización celular, en la comunicación entre las células, genial.
Síntesis de triptófano y hidroxilasa. Mire, estos señoritos estimulan la transcripción de un gen que es el PTH1, que es el gen de la enzima triptófano y hidroxilasa. ¿Ese gen para qué sirve? Ese gen lo que sirve es para producir, lo que vamos a sintetizar es esta enzima que participa en la síntesis de la serotonina. Acuérdense que la serotonina es re importante para varias cosas. ¿Listo? Entonces, importante, la triptófano y hidroxilasa es el punto. Acuérdate que la síntesis de serotonina es una cosa chimba ahí de dos pasitos. Te necesito una hidroxilasa y una descarboxilasa y pare de contar. Esa hidroxilasa es donde se hace la regulación, o sea que es importante. Listo, también sirven para la lipogénesis y la gluconeogénesis. Acuérdate que la lipogénesis que pues la síntesis de lípidos, ¿ya? Y acuérdate que nosotros, digamos, cuando usted quiere sintetizar, si usted quiere sintetizar ácidos grasos, ¿qué necesita? Pues acetil-CoA, o sea, este acetato. Si quiere sintetizar colesterol, ¿qué necesita? Pues necesita acetil-CoA también, ¿se acuerdan? Eso también, si no lo han visto, eso lo van a ver ahorita, pues para el último parcial. Listo, la gluconeogénesis también, el acetato no le sirve para la gluconeogénesis, pero el propionato sí. El propionato sí sirve para la gluconeogénesis. No se van a dar corchar, yo me imagino que ustedes ya estudiaron este tema, gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa, pues a partir de sustancias que no son carbohidratos, ¿de acuerdo? Y que no les van a corchar. ¿Cuáles son los sustratos de la gluconeogénesis? Pues, pero no van a dar corchar con eso, bueno. También sirve para la síntesis y liberación de neurotransmisores. Acuérdense que en el seminario siempre le preguntan en las cosas que ustedes han visto o están viendo, ¿ya? Independiente, pues, del tema que estén exponiendo. Listo, entonces síntesis y liberación de neurotransmisores, regulación de la homeostasis energética, esto también es re importante. Mire que esto, el microbioma participa pues en la síntesis de insulina, en la sensibilidad de los tejidos a la insulina también, o sea que por ende disminuyen pues la concentración de glucosa en sangre, eso es re importante también. Mire que ahí uno se va imaginando cosas, uno dice, bueno, entonces cuando altera el microbioma, entonces esto puede participar en enfermedades como la diabetes, ¿cierto? Uno podría empezar a pensar cositas. ¿Sí pilla? También participa en la regulación de la función del sistema nervioso, la expresión de genes. Mire, aquí le puse un ejemplo en la síntesis de la triptofano hidroxilasa. Mejora la barrera intestinal, lo cual es re importante también, porque esta barrera intestinal es necesaria para que estas bacterias que están acá no se nos pasen a la sangre y no nos invadan los tejidos. O sea que que mantengamos esta barrera intestinal es increíblemente importante. ¿Listo? Y aparte de eso, participa en la regulación de la presión arterial. Y aparte de eso, participa en otras 50.000 cosas que no las puse. Listo. Entonces, mire que pues, les puse unas, digámoslo así. Digamos las más importantes, pero les puse unas, las más notorias, pues, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué les parece? ¿Se imaginaban ustedes que el microbioma iba a producir toda esta cantidad de cosas? Increíble, ¿no? Que esas bacteriecitas que están por allá metidas allá en el colon, en el intestino, por allá. Pero pilles esa vuelta. Entonces, re importante el microbioma, hay que recalcar esto. ¿Por qué? Porque cuando se nos produce una alteración en el microbioma, pues entonces todos estos efectos benéficos que estamos diciendo, pues no se nos van a producir y se nos van a producir pues efectos maléficos. ¿Listo? Que nos pueden llevar, que nos llevan a producir enfermedades. ¿Listo? Que es nuestro problema. Ahora, acuérdense que nuestra posición no es de microbioma. Podemos hablar de microbioma, mejor dicho, toda una semana. Pero la exposición no es de microbioma. La exposición es de la relación del microbioma con los errores congénitos del metabolismo. Entonces, ¿qué relación tiene esto con los errores congénitos del metabolismo? ¿Qué relación le ven ustedes a eso? Pues para eso lo primero que tenemos que hacer es definir qué son los errores congénitos del metabolismo. Entonces, los errores congénitos del metabolismo son sencillamente una alteración que se produce, una alteración que se produce, digamos. Ustedes obviamente las definiciones ustedes las tienen que, no, o la definición uno no las aprende de memoria, ¿no? Sino que uno las entiende, usted entiende la lógica. Entonces, los errores congénitos del metabolismo son alguna alteración, alguna falla en alguna de las vías metabólicas y que el paciente nace con ella. ¿Listo? Por eso decimos que es error congénito, o sea, se nace con él. ¿Listo? Entonces no es que el microbioma me vaya a producir un error congénito del metabolismo, no, o sea, eso queda descartado. No, no, la vuelta no es por ahí. Ahorita vamos a ver por dónde es la vuelta. Entonces, mire qué es lo que pasa. Entonces, ¿por qué se altera una vía metabólica? Mire que aquí estamos representando una vía metabólica cualquiera, imagínense la que usted quiera, la de la fenicetonu, bueno, de las que ustedes conocen, por ejemplo, la glucólisis, que es una conocida, ¿cierto? Piense que esto es un sustrato, imagínense que esto fuera como decir la glucosa, y piense que esto es un producto, ¿listo? Sustrato y producto. Recuerde que el primer pasito de la glucólisis sería que de glucosa
a glucosa 6-fosfato. Imagínese. O si quiere, imagínese lo de glucosa a piruvato, que es el producto final. ¿Cierto? Imagínelo como quiera, pero este, digamos, es una vía la que usted quiera. Entonces, este paso, o sea, convertir este sustrato en este producto, obviamente es dado por una enzima, ¿cierto? Es catalizado por una enzima. Acuerde que la enzima lo que hacen es catalizar las reacciones, o sea, acelerarlas. Listo, es catalizado por una enzima. Entonces, si usted, por alguna desgracia de la vida, por alguna mala suerte, algún problemilla que haya tenido, usted se le daña esa enzima, o sea, nace con la enzima dañada, o sea, con el gen que contiene la información para la síntesis de enzima alterado, anómalo. Entonces no se sintetiza la enzima, o se sintetiza en cantidades mínimas, o se sintetiza, pero se sintetiza normal, no funciona, bueno, ¿listo? Tiene una alteración cuantitativa o cualitativa de la enzima, sea lo que sea, la enzima no produce el efecto que nosotros queremos que produzca, que es cuál, convertir este sustrato en producto. Entonces la enzima no lo produce. Entonces, ¿a qué nos va a llevar eso? Pues a que el producto no se genere, obviamente. Entonces va a haber una disminución o una deficiencia del producto y a que el sustrato, como no está siendo metabolizado, como no se está convirtiendo en este producto, entonces ese sustrato, ¿qué va a pasar con él? Pues va a empezar a aumentar. ¿Cuál es el problema con eso? Pues que este producto no se está generando porque sí, o sea, no es porque sí, que porque es muy bonito y tal, no, si se genera en el organismo, acuerde que Dios creó todo perfecto, pues para los que creemos en Dios. Los que no, pues en la naturaleza, digamos, la naturaleza es perfecta. Digamos, si usted está produciendo algo es porque lo necesita para algo. ¿Listo? Si usted convierte la glucosa en piruvato es porque necesita hacer eso para algo. Sí, no es porque sí. Entonces, si no se genera ese producto, pues va a haber deficiencia de ese producto y el efecto que genera ese producto, pues ya no se va a generar. O sea que ya ese paciente va a tener un problema. ¿Listo? Va a tener un problema ahí. Porque no estamos generando el efecto que debería generar este producto. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que este sustrato se nos aumenta. Y si este sustrato se nos aumenta, ¿qué pasa? Acuérdense que todo en el organismo, todo en la vida, todo en exceso es malo. Todo es tóxico, hasta el agua. ¿Sí? Lo único que no es el amor. No se olviden, el puro amor. Sé que ni la muerte se lo lleva. Eso no. El amor sí, ese amor sí hay que darlo en exceso, hasta que, mejor dicho. Pero el resto todo es malo en exceso. Entonces aquí también es igual. Este sustrato, si se acumula, pues obviamente va a generar unos efectos tóxicos que se van a manifestar en el paciente pues, produciendo unos efectos. ¿Listo? Es lo mismo como cuando nosotros vemos la glucosa. Usted ve que la glucosa tiene una concentración normal. Si esa glucosa aumenta en su concentración normal, pues ¿qué pasa? Les hablo de la glucosa porque pues, usted la conoce. Sí, la conocen bastante. ¿Qué va a pasar? Pues va a producir unos efectos tóxicos, ¿cierto? Va a generar pues todos los problemas que sabemos que genera la glucosa cuando está elevada. Listo, entonces ese es el problema en estos errores congénitos del metabolismo. Tenemos una enzima, acuérdense, ustedes, si ustedes en el artículo le dicen que son errores monogénicos. ¿Monogénicos qué significa? Que se altera un gen. ¿Y el gen qué es? El gen es simplemente un fragmento de ADN que contiene la información para la síntesis de una proteína. En este caso estamos hablando de qué tipo de proteínas, pues de las enzimas. ¿Cierto? Acuérdense que la mayoría de las enzimas son proteínas. ¿Y de qué enzimas estamos hablando? De enzimas que participan en el metabolismo. Acuérdense que cuando hablamos de metabolismo nos referimos a todas las reacciones que se producen en el organismo. Todas las reacciones que se producen en el organismo, a eso es lo que llamamos metabolismo. Ustedes ya lo vieron, pues anabolismo, catabolismo, todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces, esa alteración de esa enzima, pues nos altera una vía metabólica, disminuye el producto, aumenta el sustrato. Esto es malo y esto es malo. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Que ese sustrato, aparte de los efectos pues, que se va a producir en el paciente, entonces, ¿qué va a pasar? Que ese sustrato puede activarme otras vías, ¿sí? Ese exceso de sustrato me puede activar otras vías o ese sustrato en exceso se puede desviar a una vía secundaria. Entonces dice, ah, no me puedo metabolizar por aquí, entonces me voy a metabolizar por otro lado. ¿Listo? Eso puede pasar. Pero bueno, el problema de nosotros en los errores del metabolismo es esto, que hay deficiencia del producto y aumento del sustrato. Aumento tóxico, niveles tóxicos. Ahora, ¿qué relación tiene? Sí, entonces eso es lo primero que usted va a hacer. Define microbioma, dice sus funciones y luego define los errores congénitos del metabolismo y ahora tenemos que hacer una conexión entre lo uno y lo otro. ¿Cuál es el problema aquí? Entonces usted aquí, cuando usted termina aquí, usted puede decir lo siguiente, mire. Te dice, miren que entre las funciones del microbioma, muchas de las funciones se relacionan con procesos metabólicos, ¿sí ven?
Mire, fuente de energía, lipogénesis, síntesis de triptofano, bueno, regulación de la homeostasis energética, expresión de genes. Muchas de estas cosas se relacionan con el metabolismo, ¿cierto? Entonces, el microbioma no me va a generar un error congénito del metabolismo, sino que me va a alterar. Digamos, un paciente que tenga un error congénito del metabolismo, el microbioma me puede alterar o reforzar la vía que este señor tenga alterada. ¿Sí pilla? ¿Eso por qué es importante? Pues porque eso me puede alterar el fenotipo. ¿Ya? O sea, no es que el microbioma me va a alterar los genes, me va a alterar el genotipo, me va a producir el error, no. Lo que va a causar el microbioma que es que la sintomatología que tenga el paciente pueda ser más grave o pueda ser menos grave. ¿Listo? Puede ser más grave o menos grave, dependiendo de la vía que esté alterada. Por eso ustedes ven, ustedes pueden tener un paciente, por ejemplo, con una fenilcetonuria. Ustedes pueden tener dos pacientes de la misma edad, del mismo sexo, con las mismas condiciones, que ambos tengan fenilcetonuria, o sea, el mismo error genético, pero que a uno se le manifieste de una forma y a otro se le manifieste de otra. ¿De qué depende de eso? Eso depende de muchos factores, pero entre esos factores depende, ya está demostrado que depende del microbioma también. ¿Listo? Depende del microbioma, de cómo nos esté funcionando este microbioma. También depende cómo se le manifiesta el paciente esta entidad. ¿Sí pilla? Entonces, esa es la relación que hay. En cuanto al fenotipo, el microbioma lo que nos afecta es el fenotipo, el cómo se le manifiesta a un individuo su error congénito que tiene. ¿Listo? Esa es la vuelta, esa es la conexión que hay entre esto y esto. Entonces nosotros vamos a decir, ah, bueno, pero entonces, ¿cómo es esa vuelta? O sea, ¿cómo es que cómo es que un paciente que tenga error congénito en el metabolismo, cómo es que a unos sí les afecta el microbioma, a otros no, cómo es que a uno les va a producir más, o sea, ¿por qué pasa eso? Entonces nosotros vamos a hablar aquí de dos relaciones que hay, o dos mecanismos por medio de los cuales se relacionan estas dos cosas. Vamos a hablar de dos mecanismos, ¿listo? Uno de los mecanismos, ¿cuál es? Uno de los mecanismos, una de nuestras vueltas, ¿cuál es? Pues la dieta, solamente pusimos cuatro imágenes, ¿no? Obviamente ustedes van a decirle al profesor, porque esto podemos hablar muchísimo, pero ustedes, el profesor, dependiendo de lo que el profesor nos diga, así mismo vemos qué hacemos. Listo, es que el tutor, pues. Entonces, una de estas cosas es la dieta. ¿Por qué la dieta? ¿Qué tiene que ver? Que la dieta, en estos pacientes que tienen error congénito del metabolismo, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento sería, pues si el problema que tiene este señor es que no tiene una enzima, pues el tratamiento sería reemplazarle la enzima, ¿cierto? Así de simple y sencillo. O sea, la enzima que le falta, pues reemplazarle, pero eso a veces no es tan fácil, eso la mayoría de las veces no es fácil. Entonces, uno de los tratamientos importantes es la dieta en estos pacientes. Esto, como digo, no vamos a entrar a del metabolismo, sino que vamos a hablar de lo que nos interesa para hacer nuestra conexión. Uno de los tratamientos importantes es la dieta, porque a muchos de estos pacientes nosotros tenemos que darle o mucho de alguna cosa, ¿cierto? En la dieta tenemos que consuma mucho de una cosa o que consuma poco de alguna cosa. ¿Listo? ¿De qué depende eso? Pues del error del metabolismo que tenga, o sea, de la enfermedad que tenga. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, no sé dónde quedé porque me están llamando. Bueno, entonces la vuelta es que, entonces eso, la dieta, ¿cierto? La dieta, quedamos en que la dieta. Entonces la dieta es muy importante como tratamiento para estos pacientes, ¿listo? Pero ¿cuál es el problema? Que esa dieta, como ya dijimos, esta dieta, ay, hijo de pucha, esta dieta tiene un problemita. Un problemita pues relacionado con nuestro tema que nos interesa, que es el microbioma. Entonces, el tema de la dieta es que una de las cosas que altera principalmente al microbioma es la dieta. Es decir, el microbioma se ve alterado por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas, pero entre las cosas más importantes es la dieta. Entonces, si yo tengo un paciente con un error congénito del metabolismo, le cambio la dieta porque me toca darle mucho de una cosa o poco de una cosa, ese cambio en la dieta puede llevar ¿a qué? A que se me altere la microbiota, se me altere el microbioma, ¿cierto? A eso es lo que nosotros llamamos disbiosis. Ya está demostrado. Está demostrado por ejemplo, que la dieta, cuando la dieta es alta en grasa animal y alta en proteínas y baja en fibras, entonces me altera el microbioma. ¿Sí pilla? ¿Se acuerda que acá cuando estábamos hablando de los efectos chéveres, bonitos y tirinos, decíamos que era en los pacientes o en las personas que consumían una dieta alta en fibra? ¿Sí pilla?
una razón para consumir, para alimentarse bien. Entonces, cuando usted no se alimenta bien, lo que lleva es a que se le altere este microbioma y se produzca lo que llamamos disbiosis, que es alteración pues en el microbioma. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Mira, aquí dice microbiota aberrante relacionada con enfermedades metabólicas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese microbiota, ese microbioma alterado nos va a llevar a qué? Pues a que se nos pierdan la mayoría de los efectos que ya mencionamos atrás. ¿Sí? Muchos de esos efectos benéficos, bonitos y titinos que han mencionado se nos van a perder. ¿Por qué? Pues porque no estamos, porque esa es la función en este caso, por ejemplo, de los ácidos grasos de cadena corta que estábamos hablando que se producían pues a partir de la fibra y toda esa vuelta, entonces ya no están produciendo en la misma proporción, entonces pues ya no nos producen los efectos que estábamos diciendo. ¿Listo? Y al contrario, se nos van a empezar a producir son otras sustancias que nos van a producir unos efectos deleterios que no queremos en este momento. Entre esas sustancias, pues hay más, digamos, esto aquí, esta imagen realmente era más larga. Digamos, aquí nos explican el detalle, cómo estas proteínas se hace la proteólisis, qué son los aminoácidos que se liberan, no sé qué, tan. Pero la corté porque pues no es el tema tampoco de entrarnos tanto en eso. Ahora, si el profesor nos dice que profundicemos más, pues lo profundizamos más, ¿cierto? Pero lo que yo pienso es que simplemente decir, usted conecta acá y dice que a estos manes se le trata, a esta gente, pues a estos pacientes se le trata pues con dieta, en muchos casos. Y esta dieta, dependiendo de la dieta que sea, ¿no? Obviamente esa dieta puede alterar el microbioma, generar una disbiosis y ese microbioma alterado, pues, ¿qué va a producir? Va a empezar a producir otras sustancias diferentes a las que habíamos dicho en las personas normales. Entonces, esas sustancias tenemos los ácidos grasos. Bueno, estas siglas yo se las puedo decir, pues, para que ustedes las tengan. ¿Listo? Si es necesario, pues, digamos, este sí lo conocen ustedes, ¿ya? Este sí lo conocen ustedes, que son los ácidos grasos de cadena ramificada, ¿cierto? Esto es óxido de trimetilamina, que esto se produce pues cuando se metaboliza, digamos, la colina. Y esto, o sustancias pues que contienen colina, obviamente. Y esto pues son los PAM, que estos sí lo conocen, estos sí son amigos suyos, igual que el acetato. Estos son viejos amigos, de larga data también, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿se acuerdan? Que eso lo vimos también pues cuando vimos micro. Y entre esos PAM, pues uno importante es el lipopolisacárido. Listo, entonces, ¿qué pasa? Que esta microbiota errante estimula la producción pues de estas sustancias o produce pues estas sustancias, pero además también se altera la función de barrera del intestino. ¿Se acuerda que habíamos dicho que une las funciones del microbioma es estimular la función de barrera del intestino? Bueno, pues se altera esa función de barrera y estas bacterias que están aquí en la luz intestinal pueden atravesar pues la pared intestinal y llegan a la sangre y la sangre lo lleva pues a la circulación sistémica, digamos. Pues primero pasa por el hígado, que lo vamos a hablar más adelante, pero pues digamos aquí no vamos a entrar en eso porque eso lo vamos a mencionar por allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas cosillas que estamos hablando aquí, y más que perdemos los efectos benéficos que ya habíamos dicho, entonces nos puede llevar a producir ciertas cosas. Entre esas cosas, pues, que tenemos? Obesidad, diabetes, enfermedad hepática, enfermedad inflamatoria intestinal y hasta cáncer y hasta muchas otras cosas más. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con errores congénitos del metabolismo? Pues, ¿qué pasa? Que usted tiene un paciente con un error congénito en el metabolismo. Listo. Le está dando, le cambia la dieta, pues para darle tratamiento. Esa dieta le altera la microbiota o le altera el microbioma. Y ese cambio de dieta y esa alteración en el microbioma, pues le va a generar al paciente otros problemas que le van a agravar su sintomatología que tiene por su error congénito del metabolismo que tiene. ¿Sí pilla? ¿Sí pilla cómo es la vuelta aquí? Entonces, por eso decimos que esto nos altera el fenotipo en nuestros pacientes. ¿Listo? Nos altera el fenotipo y aparte que nos produce nuevas enfermedades, porque por lo menos nos puede llevar a una diabetes, por ejemplo, nos puede llevar a obesidad, ¿sí me entienden? Entonces nos genera nuevas enfermedades y nos agrava los síntomas, nos empeora, nos altera, nos cambia los síntomas que tiene nuestro paciente, que tenía nuestro paciente inicialmente. ¿Sí pilla? Entonces, esta es la primera forma como se relacionan los congénitos del metabolismo con la microbiota. Otra forma en la que nosotros vamos a hablar, digamos, el artículo pues habla de más cosas, pero digamos, nosotros vamos a hablar de esas dos porque el tiempo pues tampoco no daría, es que dos de los principales órganos afectados en pacientes que tienen errores congénitos del metabolismo, ¿cuáles son? El sistema nervioso, el encéfalo, pues nos mencionan aquí específicamente, y el hígado. Son dos de los principales órganos. Y estos dos órganos están muy relacionados con el microbioma. O sea, están relacionados. Mire que aquí usted tiene esta flechita que le está indicando que el microbioma puede influir en el sistema nervioso y el sistema nervioso puede influir en el microbioma. Lo mismo con el hígado. Esto puede influir para acá y esto puede influir para acá. ¿Sí ven?
Que tú nos dices, bueno, pero ¿cómo es posible que este microbioma que está por allá metido allá en el intestino, allá en lo más recóndito, me influye en el sistema nervioso, en el encéfalo que está por allá arriba? ¿Cómo es posible? Ah, pues muy sencillo, porque todas esas sustancias que libera el microbioma, todas las sustancias que vimos por allá, todas las sustancias que producen y tal, pues caen a dónde? Caen a la sangre. Y la sangre, bueno, primero pueden estimular directamente los nervios, ¿no? Pueden estimular directamente los nervios, primero. Y segundo, pues caen a la sangre y la sangre lo acompaña a todo el cuerpo, entonces todo el cuerpo pues tenemos el encéfalo. ¿Listo? Y pueden atravesar la barrera, muchas de estas sustancias pueden atravesar la barrera hematoencefálica y afectar directamente el encéfalo. ¿Ya? Por eso nosotros decíamos, allá cuando les decía que muchas de estas sustancias proinflamatorias que se van a producir cuando ya hay la disbiosis, ¿no? Cuando si usted tiene disbiosis y produce las sustancias proinflamatorias, eso se ha visto relacionado con ciertas enfermedades del sistema nervioso, como depresión, ansiedad, esquizofrenia, ¿sí? Todas esas sustancias proinflamatorias que se producen cuando hay disbiosis. Entonces, la evidencia está de que esta disbiosis, al liberar estas sustancias proinflamatorias, por ejemplo, puede alterar el sistema nervioso. ¿Sí pilla? Y también la evidencia contraria también está, es decir, que el sistema nervioso, por ejemplo, cuando usted tiene estrés, por ejemplo, el estrés a través de, digamos, digamos, a través de los nervios, el nervio va mucho en esta vuelta, pero también más allá del sistema de los nervios, pues, más allá de eso, también a través del sistema endocrino. ¿Listo? Se liberan sustancias, por ejemplo, acuérdense que durante el estrés uno de los sistemas, pues de los ejes que se activan, pues el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Que aquí se lo están mencionando, aquí le colocan P, esto es la H de hipotálamo, la P de pituitaria, acuérdense que a la hipófisis también le dicen glándula pituitaria, y la A es de adrenal. ¿Listo? Y esas sustancias que se liberan durante el estrés, se ha visto que también alteran el microbioma. ¿Sí pilla? Y se ha visto esta relación, se ha visto pues implicada también en estas enfermedades que nos mencionan aquí. Esto del riesgo cardiovascular es también apasionante, ¿no? Esto sería, bueno, yo creo que aquí como no estamos hablando de eso, pero esto sería otro tema para hablar cómo el microbioma aumenta el riesgo cardiovascular. Esto es una cosa genial, fantástica, que otro día pues la hablaremos, porque ahorita pues no es el caso. Listo, pero bueno, en conclusión, lo que usted le tiene que quedar aquí es la relación que hay entre el microbioma y el sistema nervioso. Y también hay una relación entre el microbioma y el hígado, pues ¿por qué? Porque sucede y acontece que cuando, primero, todas estas sustancias que liberamos cuando hay disbiosis. Y aparte de eso, se altera la función de barrera intestinal. Todas estas bacterias que caen a la sangre y que caen, cuando digo que caen a la sangre, que caen directamente, pues caen al sistema porta. ¿Cierto? ¿Y el sistema porta dónde va? Pues el primer órgano con el que se van a estrellar, si se va a estrellar esa sangre que va por el sistema porta, ¿con quién? Pues con el hígado. ¿Sí pilla? Entonces, el primer órgano con el que se estrellan esas sustancias que se producen y esas bacterias que traspasan es el hígado. Y el hígado, como nosotros sabemos, el hígado participa en prácticamente todo, hasta tiene función inmune y de todo, ¿cierto? El hígado es un productor de citoquinas importante. Hasta, ¿se acuerdan cuando veíamos en micro que el hígado producía reactantes de fase aguda incluso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que acá tenemos las células de Kupffer? Bueno, entonces el hígado el chico play de la película. ¿Sí pillan? Entonces el hígado nos puede una serie de sustancias, ¿cierto? Que nos pueden producir una reacción inflamatoria sistémica, ¿ya? Primero. Segundo, que estas sustancias que se están produciendo aquí, todas estas moléculas, pueden llevar a que en el hígado se nos produzca, que eso también es otro pedacito apasionante, se nos produzca esteatosis, que sería otra cosa, o esteatohepatitis, ¿ya? Que eso también es otra cosa, el cómo se produce esa vuelta ahí también es chévere estudiarlo en otra ocasión. Listo, pero pues no es para el caso de usted. Ustedes simplemente dicen que el microbioma, pues este microbioma alterado cuando es disbiosis y tal, pues puede llevarnos a que se nos produzca, el hígado empieza a producir, a estimular el hígado, empieza a producir una sustancia que nos provoca una respuesta inflamatoria sistémica y también pueden alterar, perdón, directamente al hígado y llevar a que se produzca una esteatosis y esa esteatosis pues nos puede llevar obviamente a cirrosis. ¿Listo? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los errores congénitos del metabolismo? Pues sencillamente que si usted tiene un paciente con error congénito del metabolismo y aparte de eso tiene el microbioma alterado, ¿qué pasa? Que dos de los principales órganos que se afectan en los errores congénitos del metabolismo son el encéfalo y el hígado. ¿Listo? Entonces, este microbioma, al influir en el encéfalo y en el hígado, pues nos va a alterar la sintomatología del paciente, no la puede agravar. Por eso les decía que el problema con estos señoritos no es en el genotipo,
o sea, en estos señoritos con el microbioma, no es en el genotipo, no es que el microbioma nos altere, pues los genes y nos produzca el error en el metabolismo, no, sino que el microbioma, en este caso, por ejemplo, nos está alterando dos de los órganos que son afectados a nuestros pacientes con errores congénitos del metabolismo, y obviamente nos puede agravar es el fenotipo, nos agrava los síntomas, ¿listo? Nos agrava los síntomas. Y muchas de estas cosas que pasan aquí en el hígado, particularmente se producen por, bueno, por modulación metabólica sí, pero también por modulación epigenética. Epigenética es esas modificaciones que se hacen, digamos, no en los genes como tal, no se modifican los genes, es decir, no se modifican, acuérdense que los genes son fragmentos de ADN, ¿no? No se modifican pues las bases nitrogenadas, los nucleótidos como tal, sino que se le agregan cositas, ¿se acuerdan? Como que se acetila, o por lo menos la desacetilación de la histona, bueno, y cosas así. Eso es lo que llamamos modificaciones epigenéticas. Listo, y eso pues nos puede alterar la producción de ciertas sustancias pues que nos van a llevar pues a todo lo que estamos diciendo. Listo, bueno muchachones, entonces básicamente es eso. ¿Cuánto tiempo hemos hablado? Bueno, 40 minutos. Obviamente ustedes no van a hablar los 40. Aquí nos falta tela por cortar, obviamente, pero ustedes no van a hablar 40 minutos, sino que yo pues obviamente les explico más a profundidad porque ciertas cositas que les puede preguntar a ustedes durante el desarrollo de su, o durante la exposición pues de su STER. Listo, entonces cualquier cosa me escriban, háganme un grupito de WhatsApp para que me escriban las dudas, para que me escriban una sola duda, pues, y la respondemos ahí para todas, sino que me va a escribir una duda y la otra de pronto me escriba la misma duda y tal. Entonces me escriben, vayan a la tutoría con el profesor. Hoy no se preocupen tanto por hacer conclusión y introducción. Ustedes le dicen al profesor, pues obviamente que ustedes quieren es saber primero si el contenido, si esas imágenes están bien, si lo enfocaron bien, si lo están enfocando como él tiene en su cabeza, para ahora sí después ustedes corregir y ahora sí hacer la introducción y la conclusión, que esa la van a hacer ustedes, digo, obviamente. Listo, y aquí está pues la bibliografía, ¿ya? De donde saqué esto último, pues el artículo que les dio el profesor. Ah, ¿cuál es el artículo del profesor? Bueno, creo que este. Sí, creo que este. Listo, los otros son pues artículos que encontré para encontrar imágenes chéveres. Listo, eso es todo, muchachos. Entonces, cualquier duda, pues ahí me están comentando, comentando.